Hola chicos de ArtChile, esta es su clase de lenguaje y el día de hoy hablaremos acerca del contexto de producción y de la visión de mundo que emana de los textos literarios. Para comenzar, vamos a tener que el texto literario es un tipo de texto que busca a través de la ficción confrontarnos con distintas ideas de mundo o también situarnos en posiciones y en lugares en los que tal vez nunca vamos a estar. Y cuando hablamos de lugares no solamente nos referimos a lugares o espacios físicos, sino que también a espacios psicológicos o a situaciones en particular en las que tal vez nunca nos veamos enfrentados. En este sentido, lo que busca el texto literario es hacernos reflexionar, es hacernos pensar y por sobre todas las cosas generar en nosotros un pensamiento crítico y una mentalidad más abierta. Por esta razón, tenemos que el texto literario va a ser utilizado durante muchas circunstancias históricas con la finalidad de darnos una visión de mundo. En otras ocasiones, el texto literario no tiene esa función per se, sino que es una función que se le atribuye gracias a que cada autor siempre va a tener las características propias de la época, de las circunstancias en las cuales escribe. Y de esta manera va a haber muchos textos que son literarios, es decir, cuya función predominantemente es entregarnos una ficción, que van a servir también como textos históricos o como bases de textos históricos, porque a través de esta ficción vamos a conocer cómo era el modo de vida, cuáles eran las costumbres, cuáles eran las creencias, los valores y principios en los que se manejaban distintas sociedades en distintas épocas. Entonces vamos a tener que el primer elemento para poder comprender un texto literario es lo que llamamos contexto de producción. Y vamos a llamar contexto de producción a todas aquellas circunstancias que van a ser parte de la época o del contexto histórico en que le toca vivir a un autor. Porque vamos a tener que estas circunstancias o estos elementos de la época o del contexto van a influenciar en la creación literaria, aunque el autor así no lo quiera. Y algunos aspectos determinantes del contexto de producción vamos a tener que son, por ejemplo, la biografía del autor. Hay veces en que los datos de vida o en que sucesos, hechos que le han ocurrido al personaje, características, por ejemplo, del padre, la muerte temprana de la madre o alguna situación de traslado, una guerra, algún conflicto en su entorno, va a condicionar la historia que nos va a relatar en el texto. El contexto social también al que pertenece el autor. No van a ser las mismas historias, por ejemplo, las que encontramos en un chileno como Vicente Huidobro, quien a temprana edad viaja a Europa y quien se va a comenzar a codear tempranamente con la flor innata de la literatura de su época, y va a ser muy distinto al tipo de literatura que va a realizar Pablo Neruda, quien si bien es contemporáneo de Vicente Huidobro, su contexto histórico y su contexto social va a ser distinto, va a pertenecer a una clase social más baja, mucho más baja, y también va a tener la posibilidad de viajar, pero no va a viajar a Europa ni va a enfrentarse con el mundo ni con la metrópolis, que en ese momento era Francia, sino que va a viajar por distintos lugares de Chile, puesto que su papá era ferroviario y va a ser trasladado a distintas ciudades del país. Entonces, de esta manera, los contextos sociales, el ámbito social en el que vive cada autor, cada escritor, va a condicionar también un poco sus textos. También el contexto político va a ser importante, el contexto económico y el contexto cultural de cada uno de estos sujetos. Vamos a tener que hay acontecimientos históricos, hitos sociales, históricos o económicos que van a ocurrir en las distintas épocas de los autores. Por ejemplo, están los relatos que se sitúan en periodos de guerra. Hay muchas historias, hay muchos libros, incluso que se están escribiendo hoy en día, donde se relata, donde se cuentan las crueldades de lo que han tenido que pasar algunas personas durante la guerra. Hay un texto muy interesante que se denomina Klaus y Lucas, en donde su autora nos muestra, a través de una ficción por supuesto de dos gemelos, cómo de cruda era la vida durante el periodo de guerra. Vamos a tener también que las ideologías de una época, las ideologías sociales o las ideologías políticas,
Las ideologías artísticas, culturales, filosóficas y religiosas también van a enmarcar cierto tipo de literatura. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos las primeras marchas del movimiento denominado las sufragistas, que van a ser las primeras mujeres que van a comenzar a luchar por el derecho a voto. Y por lo tanto van a surgir textos en los cuales se habla o se manifiesten este tipo de ideología o este tipo de necesidades. Lo mismo va a ocurrir en los años 60, cuando nuevamente, luego de muchos años, quizás una centuria y un poco más, un siglo y medio, las mujeres siguen pidiendo ahora ya no solo el derecho a voto, sino que la equidad entre las mujeres o para las mujeres. Y este contexto social, estas ideas de la época van a estar enmarcadas también en la literatura de las respectivas épocas, donde las mujeres van a buscar reivindicar sus derechos y reivindicar también sus libertades desde todo ámbito. Como decíamos, la biografía del autor, sus experiencias de vida, van a ser tremendamente significativas a la hora de establecer o de desarrollar un texto. Como decíamos, por ejemplo, en el caso de Neruda, donde estos constantes, estos permanentes viajes que él realiza por Chile, lo van a hacer conocer la geografía chilena, lo van a hacer conocer distintas realidades, distintos territorios, desde el norte de Chile hasta el sur de Chile, pasando por todos estos paisajes. Entonces todo esto también va a estar muy enmarcado en la obra poética de Neruda, y a Neruda siempre se lo va a reconocer por ser el poeta de lo material. Neruda no es un poeta dado mucho a las metáforas, o si las utiliza, siempre va a tomar alguna instancia, alguna imagen que lo va a vincular prontamente con la realidad. También va a existir, o vamos a hablar del momento cultural y las relaciones que ésta tenga con la literatura y con las artes de la época en la que se está viviendo. Vamos a ver un ejemplo de todo esto más adelante. Vamos a tener también que las costumbres y los hábitos de una época van a estar enmarcados dentro de lo que es la literatura. Por ejemplo, acá tenemos dos textos que pertenecen a distintas expresiones literarias. Por una parte tenemos un texto o una imagen más bien pictórica, donde tenemos a un hombre que está en solitario dándonos la espalda y que está mirando hacia el infinito, que está mirando un océano que se encuentra en una tormenta terrible, y este sujeto está ahí impávido mirando esta tormenta. Y por otra parte tenemos un texto que se llama Amalia, que es de un autor argentino llamado José Mármol. Ambos textos están enmarcados en el periodo histórico o en el periodo artístico denominado el romanticismo. El primer sujeto nos muestra esta idea o ideas del romanticismo que tienen que ver con la libertad individual del sujeto. En este caso tenemos a un solo hombre que mira y que contempla el mar enfurecido. Una de las características que presentaba el arte romántico era la solidaridad que tenía la naturaleza con el sujeto que se enfrentaba a la naturaleza. Y entonces tenemos que cuando vemos esta imagen donde la silueta humana está en un color negro, donde este sujeto nos está dando la espalda y se encuentra observando toda esta naturaleza que se encuentra desbordada, podemos inferir que ese mismo desborde es el desborde emocional que tiene el sujeto. Porque, como se expresa en esta obra, tenemos que el sujeto está mirando a la naturaleza como quien se mira en un espejo. Y lo que le devuelve, la imagen devuelta por la naturaleza, es esta imagen de desborde, esta imagen de enfurecimiento, que era una de las cualidades que presentaba el periodo romántico, donde teníamos a un sujeto que se sentía dividido, que sentía que su alma estaba partida en dos. Por una parte estaba esta necesidad de búsqueda de sí mismo, y por otra parte se encontraba lo que él veía en su contexto, en lo que estaba ocurriendo. Pleno periodo de revolución industrial, donde lo que encuentran son cosas, productos, mercancías, valores, economía, algo que se está moviendo rápido y constantemente. Entonces el sujeto necesita encontrarse consigo mismo, necesita calmar su alma
pero lo que encuentra a su alrededor son máquinas que se están moviendo constantemente en un progreso infinito que no tiene destino, que hacia dónde vamos. Entonces este sujeto romántico buscando o intentando encontrarle sentido a su vida, se encuentra con esta división interna entre lo que él quiere, que es encontrarse a sí mismo, que es dar rienda suelta a su subjetividad, y en el mundo se encuentra con un mundo que no le permite esta paz o esta búsqueda de sí mismo. Uno de los ideales del romanticismo, una de las consignas que resumen el romanticismo es: buscamos lo absoluto, pero solo encontramos cosas. Y por eso este hombre, al mirar la naturaleza, intenta encontrarse a sí mismo, pero encuentra que ese interior de sí mismo está marcado, está condicionado por esta naturaleza desbordada. Por otra parte, el texto Amalia de José Mármol es un texto que se escribe en América Latina en el contexto de la dictadura de Manuel de Rosas en Argentina, y como el escritor tiene un ideal libertario, tiene este ideal del romanticismo que lo que busca es la libertad individual, y Rosas por su parte es un dictador conservador que busca establecer una forma única, una visión única para poder armar y para poder organizar una nación que está recién armándose. Entonces, para poder imponer su historia, para poder imponer sus ideas, se crea esta novela. Esta novela, que era como una suerte de las teleseries que hoy día vemos, que se hacía por entregas junto al periódico, y que aparecía o que aparecía un número una vez a la semana o una vez cada 15 días. Entonces los lectores iban hasta su kiosco, adquirían el volumen, lo comenzaban a leer, y a partir de estas ideas o a partir de lo que se expresaba en el libro, se mostraba cómo claramente o abiertamente José Mármol tenía un repudio hacia el dirigente de esta época. Entonces va expandiendo sus ideas políticas, sus ideas de libertad a través de este texto literario, donde tenemos a la protagonista, que es Amalia, y Amalia recibe en su hogar a uno de los políticos que buscaba la libertad, eh, que es Eduardo Belgrano, un personaje histórico, y cómo mientras está refugiado en la casa de Amalia, una mujer viuda, este se enamora de ella y ella a su vez se enamora perdidamente de él. Y para darle mayor dramatismo a la historia, y a riesgo de spoiler, eh, finalmente Eduardo Belgrano muere en una emboscada que realiza el gobierno de Rosas. De esta forma, entonces, situamos a este sujeto como un tirano, como un personaje malo, y como es un personaje tirano, necesitamos sacarlo del poder, porque tiene estas ideas conservadoras, y José Mármol, como un romántico, como un liberal, busca que lo que se impongan sean ideas más liberales para el pensamiento incluso de la época de 1800. Entonces, vamos a tener que el contexto de producción, es decir, el reconocimiento del contexto de producción, es decir, la historia o todos estos elementos que habíamos mencionado antes, son fundamentales para comprender un texto, porque nos permite como lectores comprender mejor los contenidos, los motivos, los sentidos, los temas y los estilos de las obras literarias. Claro, cuando nos centramos o cuando nos presentamos ante un texto, podemos tener el texto en sí mismo se vale a sí mismo. Y este texto podemos entenderlo desde el texto mismo sin necesidad de mayor información. No obstante, cuando tenemos estos datos del contexto histórico, cuando tenemos los datos de los movimientos filosóficos, de los ideales políticos de la época, de los valores de la época, cuando tenemos estos ideales de la historia, la biografía del autor, entonces nuestra lectura del texto es más completa, es más compleja. Además, al tener en cuenta el contexto, se pueden realizar distintas interpretaciones, se pueden realizar reflexiones más profundas y se puede valorar de otra forma lo que acabamos de leer. Entonces, debemos también tener súper en cuenta que todo texto literario siempre va a tener marcas textuales que nos van a dar cuenta del contexto de producción, del momento histórico en que se produjo este texto. Y como lector, debemos considerarlas para desarrollar una lectura más profunda del texto. Una estrategia para poder comprender el contexto de producción es, primero, antes de leer, investigar sobre el momento histórico en que se escribe la obra, en que se gesta la obra,
y la época a la que pertenece el autor. Puedes averiguar el periodo histórico y el literario en el que se inserta y ver cómo las características de este periodo histórico y las características del movimiento literario en que se inserta van a ser preponderantes a la hora de comprender mejor el texto. En segundo lugar, lea acerca de la vida del autor, al menos los aspectos generales de su biografía. 3. Desarrolla tu lectura teniendo en cuenta todo esto que has investigado y finalmente relaciona el momento histórico, sociocultural y las creencias que son propias de la época con la temática que se plantea en la obra. Vamos a ver un pequeño ejemplo de un fragmento extraído de un texto que es tremendamente importante para la literatura española e incluso para la literatura universal, que es la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del autor Miguel de Cervantes y Saavedra, que es un escritor español que vivió entre 1547 y 1616. Estos datos van a ser súper importantes porque nos van a permitir ubicar primero la España de la época, los hechos históricos que se van a relacionar con este país y que podrían haber influenciado, que podrían haber marcado a la producción de este texto. En el capítulo número 1 vamos a ver que va a comenzar describiéndonos cómo era la vida de este valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vamos a ver que intencionalmente he subrayado algunas marcas textuales que nos van a situar en un texto que no es de nuestra época, sino que se están utilizando términos, un lenguaje, una jerga que es más bien arcaica, que es más bien de los tiempos primigenios de nuestra lengua española, o de tiempos antiguos de nuestra lengua española. Dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, este dato es súper importante, entre comillas, cuando dice de cuyo nombre no quiero acordarme, va a ser muy relevante para la interpretación que tiene este texto y la importancia que este texto va a tener en la historia. Lo leo de nuevo. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumía las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pántulos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Todas estas descripciones nos dan cuenta de un periodo histórico que no tiene que ver con el nuestro, que está bastante alejado de nuestra época. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, y en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana, pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Entonces, para poder analizar este texto es importante conocer algunos elementos básicos de la biografía de Cervantes. Vamos a tener que Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta y también dramaturgo español que nació, como ya dijimos, en 1547 en Alcalá de Henares y murió en 1616 en Madrid. Se le conoce como el Manco de Lepanto, capturado por piratas y después recuperó su libertad, pero nuevamente fue encarcelado en España. Fue en la cárcel donde escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Esta es una muy pequeña biografía, muy básica, pero que nos va a entregar datos relevantes o datos importantes de la historia o de la biografía de este autor. Primero vamos a tener los datos del origen, donde nace. Luego vamos a tener que es capturado por piratas. Acá sabemos que él participó en una batalla que es donde queda manco. Manco quiere decir que pierde el movimiento de una de sus manos. Pero que mientras está en la cárcel va a ser cuando escriba el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por lo tanto vamos a tener que tiene bastante tiempo para pensarlo, para imaginarlo,
pero que probablemente no contaba con la cantidad de fuentes suficientes como para realizar esta escritura. Por lo tanto, eso también va a ser importante para demostrarnos la capacidad y el ingenio que tenía este sujeto. Vamos a tener que además la historia o el contexto histórico de la España en que vive Cervantes, vamos a tener una sociedad en una profunda crisis. Vamos a tener que la aristocracia va a comenzar a empobrecerse, eh, pese esto a que estamos hablando del año 1547, periodo de mayor auge del Imperio Español, donde están saqueando a toda América Latina, se están trayendo la plata de Bolivia, se están trayendo todas las materias primas, todo el oro del Perú, y aún así vamos a tener que la sociedad española es una sociedad que está en crisis. Y vamos a ver cómo la aristocracia se empobrece mientras que la burguesía va a comenzar a enriquecerse. Sin embargo, es un periodo histórico en el que hablamos en que más del 30% de la población era indigente, es decir, no tenían lo suficiente para comer, para vestirse, no tenían mayores casas, mayores lugares donde poder refugiarse. Y por supuesto fueron las clases más modestas las que más sufren con esta crisis económica. Surgen entonces un gran número, como decíamos, de mendigos, puesto que viven en una precariedad tremenda, y van a surgir la figura de los pícaros. ¿Quiénes son los pícaros? Los pícaros van a ser estos mendigos que, que gracias a sus capacidades intelectuales, podríamos decirlo, más bien de pillería, o a través de una sarta de pillerías logran conseguir algo para comer, logran conseguir algo para vestirse, algo para calzarse. Ya van a ser personajes entonces que utilizando la picardía van a poder proveerse de las cosas elementales de la época. ¿Qué ocurre en la España de esta época? La política interior, lo que ocurría internamente, era desastroso, porque los gobernantes que tenían solo buscaban su beneficio personal. Entonces tenemos que el gobierno español lo que buscaba en esta época fundamentalmente era lograr conseguir la mayor cantidad de beneficios a partir de lo que estaba ocurriendo en la Nueva España, o en lo que conocemos como América. Y por lo tanto ellos simplemente buscaban recibir lo más posible lo que les pudiera llegar. Sin embargo, la corona española no utilizó en esta época la gran cantidad de recursos extra que estaba recibiendo para industrializarse o para invertir dentro de la nación, sino que solamente lo utilizaban para gastar. Y las naciones vecinas lo que hicieron fue aprovechar esta bonanza, esta tremenda prosperidad que tenían los españoles para producir muchos bienes, para producir muchos productos que pudiesen venderles a los españoles y así quedarse con los tesoros que venían de América. Toda esta crisis profundamente desde la economía se convirtió en un momento espectacular para las artes, porque en este momento los artistas van a comenzar a tomar el arte como una forma fundamental para criticar la forma en que se llevaba la administración del Estado, la administración del país o del imperio en esa época. Y dentro de los otros elementos históricos muy importantes vamos a tener los libros de caballería. Sin su antecedente histórico, los libros de caballería, tal vez el Quijote nunca habría existido. Las caballerías eran las hazañas o proezas que realizaba un caballero. Es un género literario que va a estar escrito en prosa, que va a tener mucho éxito y popularidad tanto en España como en Portugal en el siglo XVI, que fue víctima de la parodia de Miguel de Cervantes en el libro Don Quijote de la Mancha. Se escriben desde fines del siglo XV hasta 1602 y empiezan a perder su popularidad hacia 1550. El último libro original, Policisne de Boecia, se publica en 1602, pero muchos de los libros de caballería siguen reeditándose durante todo el siglo XVII. También fueron muy populares en Francia, diversos estados de Italia y otros países europeos. Ya, estos libros de caballería entonces lo que buscaban era mostrar, como decían, las hazañas o proezas de un caballero. Un caballero era un noble de la Edad Media que, sin tener una gran función dentro del Estado, dentro de la corte, salía a buscar proezas para engrandecer su nombre y engrandecer su fama. Y de esta manera eran jóvenes
que sirviendo a Dios o teniendo un gran culto a la religión católica, se basaban en los valores y virtudes cristianos para para formar un mundo mejor. Entonces ellos iban en busca de los agravios, en busca de las injusticias, para llevar justicia, para llevar libertad, para llevar bondad al mundo. Entonces, Miguel de Cervantes crea este texto de Don Quijote de la Mancha, quien a su vez es un caballero medieval, o en realidad es un caballero que se convierte en caballero y que sigue los ideales medievales y que busca llevar libertad, llevar justicia a los desamparados, poder ayudar, liberar em, de las situaciones duras que tienen que vivir las personas de la época en que él vive, pero en una época en que los caballeros ya no existen, en una época donde estos valores como la lealtad, como el honor, ya no son vistos, ya no existen, ya no van más en la historia. Entonces se crea este caballero como una parodia. ¿Y por qué decimos que es, bueno, primero que todo una parodia? Porque Don Quijote en su mente, él cree que es un caballero, en su mente él cree que tiene virtudes, en verdad las virtudes las tiene, pero en su mente cree que él tiene fortaleza y que él tiene la capacidad para ayudar a los agraviados. Sin embargo, cuando lo vemos en el ejercicio de su caballería, nada está más lejos de que sea un hombre fuerte, es un tipo flacucho, ya bastante entrado en años, por lo tanto no tiene muchas posibilidades de enfrentarse a sus enemigos. En cada una de las aventuras que va viviendo va a sufrir el engaño de las personas que participan, algunos lo van a hacer creer que efectivamente es un campeón, otros le van a dar unas palizas terribles que lo van a derrotar, pero él siempre va a tener el optimismo y él siempre va a tener la fe de estos ideales o de estos años que pasaron y que ya, por más que él insista, no van a volver o no van a estar en su época. Y por otra parte decimos que es la novela más importante de, de habla hispana y también una de las más importantes en el mundo, porque con el Quijote de la Mancha surge la idea o la conciencia de autor. Antes de esto, todas las creaciones literarias se creían que eran por influencia de algún dios o de una musa, o eran escritos que existían en algún lugar y que todo lo que se había escrito hasta ese momento eran obras verídicas, eran reales, eran efectivas. Pero con esta idea del Quijote de la Mancha surge esta idea de que no, de que existe la ficción, de que son historias inventadas por un autor. Y por eso les decía que la primera frase del libro, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, con esta frase de no quiero acordarme, el autor da cuenta de que es una ficción, de que es algo que él quiere escribir a voluntad, que no está siendo manipulado por una fuerza externa, sino que él, a través de su intelecto, está produciendo este texto. Y así va a haber hartas marcas textuales más dentro de la obra, en las cuales se va a situar esta importancia de un sujeto que escribe y que inventa un mundo. Por otra parte, otro concepto súper importante relacionado con el texto literario es la visión de mundo que proyecta el texto hacia nosotros. La visión de mundo es una idea o es un conjunto de ideas que tiene una persona o que tiene una cultura en una época determinada. Estas ideas van a buscar explicar las costumbres, por qué realizan tales cosas, la forma de ser, cuál es la razón de que actúen de esta forma, por ejemplo los caballeros, y las creencias que un pueblo puede tener. ¿Cómo reconocemos la visión de mundo? Para reconocer la visión de mundo presente en un texto es importante prestar atención a algunos aspectos que se pueden apreciar en las ideas de la época. Por ejemplo, todo texto va a tener ciertas creencias, sean estas religiosas o valóricas, que van a presentar los personajes. Por ejemplo, en el caso del Quijote decíamos que él creía en la justicia. Sin embargo, como él está loco declaradamente y él está fantaseando esta idea de que él es un caballero, lo que nos va a mostrar es que en esta sociedad la justicia ya no es un valor que predomine en las personas. Las personas no van a luchar ni se van a esforzar
por hacer predominar aquello que es justo, sino aquello que les conviene fundamentalmente. Por otra parte, nos van a mostrar costumbres de la época. Entonces, en los textos nos van a mostrar reuniones que realizan los personajes o celebraciones religiosas o conversaciones en las que se ven involucrados distintos personajes. Acá siempre vamos a ver qué piensan estos personajes y a partir de lo que ellos piensan puede ser que se estén relacionando respecto de los intereses que son colectivos o que ellos vayan en contra de esos intereses colectivos. Por ejemplo, lo que ocurre con el Quijote y con Sancho Panza. Sancho Panza se da cuenta de que todo lo que está ocurriendo con su señor, en verdad, son casi puras tragedias, casi puros dramas que le ocurren. Sin embargo, el Quijote está sumamente sumido en sus puntos de vista. Él cree que todo lo que ocurre a su alrededor es culpa de algunos magos que hechizaron a ciertas personas y que las convirtieron y que las hacen actuar del modo que les hacen actuar. Y esto resulta un poco convincente también para Sancho Panza, que es un ingenuo empedernido. Pero nosotros, como lectores que estamos fuera de la obra, podemos saber cómo eran los valores y cómo era la sociedad española que se estaba formando, que se estaba forjando con esta forma de pensar. También hay motivaciones de los personajes. Los personajes siempre están en busca de algo, en búsqueda de su destino, en búsqueda de atrapar al asesino, de, no sé, de alguien importante en su familia, o en búsqueda de encontrar venganza, en búsqueda de un padre, en búsqueda de un hijo. Siempre los personajes están en busca de algo, o quieren algo, o desean algo. Y por lo tanto, esta búsqueda va a estar relacionada con la forma en que existía en ese tiempo de ver el mundo. Por ejemplo, si un personaje tiene una ambición excesiva por lo material, nos va a mostrar que la época en la que está escrita la obra, el dinero o lo material tenía mucha importancia. Como decíamos, por ejemplo, para el Quijote, su motivación era la construcción de un mundo ideal, era volver a los valores que se habían perdido y volver a formar una sociedad construida sobre la base de principios que ya no estaban rigiendo en su época. Y también, por supuesto, criticar a la sociedad que se estaba conformando. Entonces, tenemos acá una imagen que dice la escala de la ambición política. Quiero tener un cargo, quiero tener un alto cargo, quiero tener un alto cargo con puerta giratoria. Quiero tener un alto cargo con puerta giratoria en Madrid. Ya, entonces tenemos como esta iconografía solo tiene sentido en la medida en que está reflejando los valores de una época y que aunque esta caricatura esté desarrollada y probablemente haya sido publicada en un medio de comunicación español, también lo podemos ver y lo podemos aplicar a nuestro país porque son los valores que están determinando la política o el modo de hacer política en nuestra propia época. También los conflictos. Los personajes se van a ver involucrados en distintos conflictos. Va a haber cosas que les duelen, que les hieren profundamente. Por ejemplo, les duele la injusticia, les duele el desamor, les duele la ambición de los demás personajes. O estas razones más bien pueden molestarles, pueden generar rabia en ellos o pueden causarle pesar. Y esto nos muestra más o menos, nos ilustra qué ideas o qué cosas tenían importancia en la época en que se escribe. Por ejemplo, vamos a ver otro texto que es o que está extraído de la obra La Ilíada, en que Aquiles, el protagonista, entra en una profunda ira, en una profunda rabia, tan grande que le llamamos cólera. Y esta cólera surge porque le desconocen su virtud como guerrero. Desconocen que tenga la arete, al quitarle la mujer que era su trofeo de guerra. Hay también las relaciones que se establecen entre los personajes. Estas relaciones nos van a mostrar también cuáles son los valores que había en la época. Por ejemplo, en la misma obra que estábamos hablando y que vamos a leer en un ratito más, tenemos que el trato que se le da a Criseida y a Briseida, que son dos personajes extraídos de la obra, nos muestra de qué manera eran vistas distintas personas
dentro de una cultura. Vamos a ver entonces el texto del que hablábamos. Atrida. Creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes. Si escapamos de la muerte, pues si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los aqueos. Mas, ea, consultemos a un adivino, sacerdote o intérprete de sueños. También el sueño procede de Zeus, para que nos diga por qué se irritó tanto Febo Apolo. Cuando así hubo hablado, se sentó. Levantóse Calcas, testórida, el mejor de los augures. Conocía lo presente, lo futuro y lo pasado, y había guiado a las naves aqueas hasta Ilión por medio del arte adivinatorio que le diera Febo Apolo, y Benévolo les arengó diciendo: «Oh Aquiles, caro a Zeus, me mandas explicar la cólera del dios del flechador Apolo. Pues bien, hablaré, pero antes declara y jura que estás pronto a defenderme de palabra y de obra, pues temo irritar a un varón que goza de gran poder entre los argivos. Todos, y es obedecido por los aqueos. Un rey es más poderoso que el inferior contra quien se enoja, y si en el mismo día refrena su ira, guarda luego rencor hasta que logre ejecutarlo en el pecho de aquel. Di tú si me salvarás». Tenemos entonces que, para poder analizar este texto, tenemos que realizar algunos procedimientos. Primero, buscar la cosmovisión, es decir, cuál era la creencia sobre el cosmos que ellos tenían. Y nos hablan de que creían en dioses antropomorfos, que tenían personalidad. Los personajes les celebran ritos, de hecatombes, que son grandes ceremonias de festejo, fiestas que duraban semanas completas, y ritos de purificación para convencer a estos dioses. Claro, como los dioses eran antropomorfos, esto quiere decir que tenían forma de seres humanos, por lo tanto se comportaban como seres humanos. Es decir, eran caprichosos, eran celosos, eran envidiosos, y entonces de tanto en tanto hacían caer su ira sobre los seres humanos. Por ejemplo, a través de las sequías, a través de las pestes, a través de las guerras. Todo esto era conformado por las características que tenían estos dioses. Y por lo tanto, era necesario celebrar ritos, celebrar todo tipo de cultos para que los dioses estuvieran contentos, para que los dioses estuvieran felices. ¿Y cómo podemos destacar esta cosmovisión? A través de marcas textuales. En el texto se señala el hijo de Zeus. Todos sabemos que Zeus era un dios. Y de Leto, aunque no sepamos si Leto es una diosa o es una mortal, porque Zeus tenía esta predilección, ¿cierto?, de estar tanto con mortales como diosas. Era muy mujeriego, una característica antropomorfa del dios griego. Sabemos entonces que nos están hablando entonces de un dios. Y este hijo de Zeus y de Leto va a estar airado con el rey Aquiles, quien suscitó en el ejército una peste muy maligna, y los hombres perecían, se morían, por el ultraje que el Atrida infería al sacerdote Crises. Entonces vamos a tener que este Zeus, este dios o el hijo de Zeus, que es Apolo, o que se refiere a Apolo, este fragmento, está muy enojado. Entonces son características de la cosmovisión, en esta creencia de que los dioses tenían atributos humanos. ¿Qué valores se presentan? Por ejemplo, el honor y el respeto al poder. Aquiles se enfurece porque le arrebatan a Briseida, que era un trofeo obtenido en otra batalla. El poderoso Agamenón, Atrida, me ha ultrajado, pues tiene mi recompensa, que él mismo me arrebató. Entonces acá vemos como Briseida, una mujer, se convierte en un objeto. Tal vez no es algo que haya cambiado mucho. Bueno, sí, en realidad las oleadas del feminismo han hecho bastante porque se cambie la imagen social que tiene la mujer. Porque en esta época era considerada literalmente un objeto. Y se genera toda una situación de ira en Aquiles, porque Agamenón le quitó su recompensa, le quitó su trofeo de guerra. Hay que señalar que en esta guerra tanto Aquiles como Agamenón participaban del mismo bando del ejército, y Aquiles era el guerrero más poderoso que contaba el ejército de los griegos. Pero
Aquiles, enojado con Agamenón por esta afrenta, decide no pelear, decide no luchar, y en este descanso que se toma Aquiles, el ejército troyano comienza a devastar al ejército griego. Entonces, todos quieren acudir a Aquiles porque, para que haga algo. Sin embargo, Aquiles está súper montado en su cólera. Bueno, si vemos más abajo, en la imagen del burrito, tenemos también que se presentan valores. Hoy en día el valor que está en auge, que está en apogeo, es el valor de la competencia. Tratamos siempre de competir con los demás, de ser mejores que los otros, de ser más grandes que los otros, de tener más que los otros. Al menos esa es la idea que se propone desde la economía, y como la economía permea todas las otras áreas, entonces vamos a ver que en los trabajos va a ser lo mismo, que incluso el colegio se va a situar como una instancia de mucha competencia. Pero de a poco han ido permeando nuevas ideas, dándonos cuenta de que esta idea de competir y de buscar un progreso infinito no tiene mucho sentido porque vivimos en un planeta finito. Es que se están insertando nuevos valores dentro de la sociedad, como el valor de la cooperación. Eh, bueno, otros elementos que están presentes dentro de la literatura o dentro de un texto puede ser el atributo que se le da a las mujeres. Por ejemplo, en este texto de la Ilíada, la mujer solo es valorada como un trofeo. No tiene ningún tipo de participación en las decisiones de los personajes principales. Las guerras se hacen por ellas, pero ellas no tienen la voluntad ni la capacidad de decidir con quién quieren estar, si quieren ir a la guerra, si quieren estar en un pueblo o no, si quieren pertenecer a una nación u otra. Ejemplo: ¿acaso quieres, para conservar tu recompensa, Briseida, que me quede sin la mía, Criseida, y por eso me aconsejas que la devuelva? Ya, entonces acá ambas mujeres, Briseida y Criseida, son consideradas simplemente como objetos de los hombres y trofeos de guerra. Otro elemento que podemos considerar importante dentro, o que podemos encontrar en este texto, es la estructura social. Las personas van a ser valoradas por el rango al que pertenezcan, si son reyes o por su linaje, es decir, quiénes son sus familiares más directos, sus padres o sus ancestros. Entonces, se nos habla de el hijo de Peleo. De esta forma, no olvidamos que Aquiles tiene un padre de nombre Peleo. El Átrida, rey de los hombres, Agamenón, es hijo de Atreo. Es como una suerte del apellido. Nosotros al día de hoy conservamos o tenemos nuestro apellido porque este nos indica o nos señala la procedencia que tenemos, quiénes son nuestros antepasados. Y por ejemplo, en los apellidos españoles, como los González o los Martínez, esa partícula es del final, ese sufijo es, indica hijo de. Por lo tanto, hijo de Gonzalo, hijo de Martín. Esto también se va a dar en el inglés con la partícula Mac, y McDonald's, por ejemplo, donde es hijo de Donald. Y en el caso de Alemania o en el alemán también vamos a encontrar esta partícula en el von. Muchos apellidos que van encabezados por el von. Van Gogh, por ejemplo, nos va a indicar que es hijo de esta persona. Por lo tanto, va a ser importante establecer cuál es la estructura social que se respeta en las distintas épocas y que en este texto está bastante en claro. Finalmente, vamos a tener que, para poder analizar y poder entender un texto desde su complejidad histórica y desde los valores o del valor que nos aporta, es súper importante primero tener conciencia del contexto de producción y también de la visión de mundo que nos está mostrando y que nos está representando, para que de esta forma podamos tener una idea más concreta de los valores que se nos están tratando de señalar a través de un texto. Bueno, chiquillos, los invito a desarrollar las actividades propuestas para la clase y nos vemos la próxima semana.